Se dio en distintas etapas, ahora lo sabemos, y en estas distintas etapas hubo relaciones de emociones distintas, ¿no? Y lo que nos parece muy importante es identificar estas relaciones emocionales con el espacio público, con el espacio abierto y con el paisaje, para Espacio público desde el confinamiento por COVID. Amaya, ¿deseas iniciar? Sí, muchas gracias. Bueno, pues como comentó la maestra Mari Carmen Mesa al inicio, fue uno de los primeros acercamientos que tuvimos en el laboratorio al problema de la pandemia, en un momento que además pues había muchísima incertidumbre y teníamos el gusto por iniciar esta investigación como algo verdaderamente muy novedoso, ¿no? Y bueno, la que sigue, por favor. Todos los pues, habitantes de este planeta nos enfrentamos a la experiencia del confinamiento al iniciar la pandemia. Y este confinamiento, si puedes pasar la siguiente, Eric, por favor. Este confinamiento se dio en distintas etapas, ahora lo sabemos, y en estas distintas etapas hubo relaciones de emociones distintas, ¿no? Y lo que nos parece muy importante es identificar estas relaciones emocionales con el espacio público, con el espacio abierto y con el paisaje, para poder entender o adelantarnos a pensar las formas en las que reaccionaremos, ¿no? Ante una nueva manera de ver y de vivir el espacio público. También es muy importante reconocer este tipo de emociones para tener con una claridad sobre los problemas a los que se enfrentarán las generaciones y las maneras en que podríamos adaptar el espacio abierto, diseñar, adaptar, gestionar el espacio abierto, no solamente para esta ocasión o esta emergencia sanitaria, sino las que pudieran venir posteriormente. Bueno, este estudio se realizó inicialmente con dos partes. Eric, yo no veo la presentación más que de la primera diapositiva. Ok, a ver. Como si no avanzara. Ah, aquí. No, sí, la siguiente. Bueno, nada más las preguntas que nos hicimos fueron qué sentimientos experimentaron durante el confinamiento, qué espacios públicos y paisajes fueron los preferidos a visitar una vez terminado el confinamiento y qué efectos se consideran que la visita a estos espacios públicos y a los paisajes podrían tener sobre la salud y el estado de ánimo. Finalmente, como estaba diciendo hace un rato, se realizó en dos etapas con muy buena respuesta a las encuestas, bueno, al formulario de Google Forms que se aplicó. Y aunque no estamos presentando en este momento una tercera etapa, ya tenemos nuevos cuestionarios que nos ayudarán a comprender también la evolución de estos sentimientos, de estas emociones y de estas respuestas al paisaje y al espacio público a partir de la experiencia del COVID-19. Muchas gracias y le cedo la palabra al doctor Eric Orlando, que les presentará los resultados de este trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues como ya lo comentó Amaya,
Nuestro método para realizar la investigación consistió en aplicar cuestionarios por medio de Google Forms, que los estuvimos difundiendo a través de las redes sociales del laboratorio y de las redes sociales y contactos de cada uno de los participantes del laboratorio. Fueron 2 cuestionarios. El primero de ellos se administró en mayo de 2020, poco tiempo después de iniciada la pandemia aquí en el país. Tuvimos la participación de 1,365 personas. El 65 de ellas fueron mujeres y con una edad promedio de 37 años. El segundo cuestionario, también administrado por Google Forms, lo aplicamos en febrero de 2021, aproximadamente un año después. En esta ocasión participaron 945 personas. En esta ocasión hubo más participación de los hombres y la edad promedio fue similar a la primera encuesta, fue de 35 años. Bueno, pues voy a mostrar de inmediato los resultados. Y miren, aquí en el primer cuestionario, poco después de la pandemia, se preguntó qué tanto habían experimentado estos sentimientos que vemos en pantalla. Si vemos, la preocupación fue el sentimiento más frecuentemente reportado en este primer momento de la encuesta. En segundo lugar, la ansiedad. Y bueno, ya tenemos en tercer lugar felicidad, le sigue salud, miedo, alivio, inseguridad y libertad. Vemos la libertad es un sentimiento que se experimentó muy poco o en mucha menor medida en el primer momento del cuestionario, es decir, en mayo de 2022. Pero si comparamos estos resultados con la encuesta aplicada en febrero de 2021, vemos algunos cambios importantes. Como podemos ver, la libertad en febrero de 2021 fue todavía menos reportada que en la primera encuesta. También se reportó en menos medida miedo, es decir, en la primera parte de la pandemia el miedo era más acentuado. En este caso tenemos la salud. La salud se percibía o se reportó menos frecuentemente en las primeras semanas y un año después se percibía más salud. Y bueno, también un resultado interesante es que la preocupación se reportó de forma más frecuente un año después de la pandemia. Entonces, bueno, pues estamos viendo que sentimientos como la inseguridad y la preocupación, al igual que la ansiedad, se fueron acentuando conforme fue evolucionando la pandemia. Bueno, aquí podemos ver un desglose de estas emociones, ya cuando les preguntamos específicamente qué sentían durante este tiempo de confinamiento, pues podemos ver que hay tanto sentimientos positivos del lado izquierdo y sentimientos negativos del lado derecho. Sin embargo, pues son mucho más frecuentes los sentimientos negativos como la ansiedad, la preocupación, la tristeza, el miedo, la incertidumbre, el estrés, la angustia, el enojo, la depresión. Y bueno, pues en menor medida se presentaron estos sentimientos positivos y los principales fueron tranquilidad, felicidad, alivio, esperanza. Entonces sí vemos que este tiempo de confinamiento fue un tiempo donde predominaron los sentimientos negativos y esta nube de palabras
pues lo muestra gráficamente, ¿no? Vemos en palabras de mayor tamaño la ansiedad, la preocupación, la tristeza, el miedo y la incertidumbre. Por ahí hay algunos sentimientos positivos que se pueden apreciar. Por ejemplo, aquí tenemos alegría, aquí tenemos felicidad, pero bueno, pues son de menor frecuencia respecto a estos sentimientos negativos. Bueno, pues aquí quisimos ver a qué se le asocian estos sentimientos, ¿no? ¿A qué están asociados? Y vemos que están asociados principalmente a sentirse confinados y no tener libertad. Aquí vemos un ejemplo de las respuestas. Las personas asocian estos sentimientos negativos a estar tanto tiempo en un solo lugar. Los sentimientos negativos también estuvieron asociados al temor por el contagio. Un ejemplo de la respuesta es porque no sabemos en qué momento podemos contagiarnos. También estos sentimientos negativos estuvieron asociados a la pérdida o modificaciones en el estilo de vida, en la rutina. Un ejemplo es porque se tuvieron que modificar muchos hábitos que se tenían. También otro factor asociado a los sentimientos negativos fue la incertidumbre sobre el futuro y sobre qué iba a suceder con la pandemia. Una respuesta de ejemplo es por no saber cuándo terminará el confinamiento. Y bueno, pues un ejemplo más, un factor más asociado a los sentimientos negativos fue el contexto e información sobre la pandemia. Por ejemplo, una persona respondió, al pensar que todo está en riesgo con la información actual. Pues fueron varios los factores asociados a estos sentimientos negativos. Lo mismo analizamos los factores asociados a los sentimientos positivos, que como vimos los sentimientos positivos se reportaron menos frecuentemente, pero sí los hubo. Por ejemplo, hubo personas que consideraban sentirse bien gracias a que este confinamiento les permitía tener cuidados hacia sí mismos y les permitían condiciones para el crecimiento personal. Por ejemplo, estar confinada en familia me ha dejado experimentar y conocerme más. También consideraron las personas que seguir las medidas preventivas les generaba sentimientos positivos. Seguimos con preocupaciones y confinados. Y bueno, el apoyo familiar y la unión familiar también fueron factores asociados a estos sentimientos positivos. Tenemos un ejemplo de las respuestas debido al apoyo y a la ayuda que recibo por parte de mi familia. Bueno, realizamos esta pregunta también. Una vez terminado el confinamiento, ¿cuál de las siguientes opciones preferirías visitar en primer lugar? Y aquí, en la gráfica del lado izquierdo, tenemos que el parque público fue el espacio preferido para visitar y en último lugar, la calle. Y de estos paisajes, tenemos que la playa, el bosque, el mar y la montaña fueron los más preferidos para visitar. En cambio, el desierto, la ciudad, fueron menos preferidos. Bueno, pues quisimos ver, ya que vimos cuáles son los que les gustaría visitar, queríamos ver la intensidad de este deseo, de esta añoranza. Y otra vez tenemos estos paisajes como más lejanos a la ciudad, el bosque, la playa, el mar, la montaña, se prefieren visitar con más intensidad, hay un mayor deseo. Y estos espacios, la calle, la plaza pública, el matorral,
se prefieren visitar en menor medida? Bueno, también quisimos ver si consideran que la visita a estos espacios pudiera ser un factor de mejora del estado de ánimo. Como podemos ver, la mayor parte de las personas respondieron que totalmente de acuerdo, se sentirían mucho mejor visitando estos espacios. Y bueno, también preguntamos, ¿qué se imaginan que sentirían estando en estos espacios que les gustaría visitar? Si vemos, los sentimientos más predominantes son felicidad, libertad, alivio y salud. Es decir, imaginarse en estos espacios podría desencadenarles estos sentimientos. En cambio, sentirían en mucha menor medida sentimientos positivos. Aquí tenemos una nube de palabras de estos sentimientos que las personas consideran que podrían experimentar visitando estos lugares, ¿no? Como vemos, son sentimientos en su mayoría positivos los que podrían experimentar. Pues ya para concluir, nosotros consideramos que los efectos de los paisajes en las personas durante este tiempo de confinamiento son de dos tipos. Esto fue lo que ellos nos comentaron. Estos paisajes, el contacto con estos paisajes ayuda a la salud física, por ejemplo, la reducción de enfermedades, mejora la salud física en general, mejora la salud respiratoria y también en la salud mental. La visita o el contacto con estos paisajes reduce la ansiedad, relaja, reduce el estrés, se puede experimentar sensaciones de libertad, reduce estados emocionales negativos como la depresión. Bueno, Amaya, ¿quisieras realizar un comentario más? Gracias, pues nada más como parte de las conclusiones, ahora vemos en mucho alguna, al menos, de las razones por las que el espacio abierto ha tomado una nueva importancia, una mayor importancia, ¿no? Relacionada con esta esperanza, digamos, o esta confianza en la sociedad que está consciente del papel que estos lugares pueden tener en la recuperación de un trauma, ¿no? Del trauma que todos hemos vivido, alejándonos del espacio público y del paisaje pues desde unos meses hasta personas que han estado realmente confinadas por más de un año o cerca a los 2 años. Entonces, bueno, pues esperamos también tener con esta tercera parte más información y poder llegar a más conclusiones. Gracias. Bueno, yo también quisiera cerrar regresando un poco al origen de la pandemia, cuando había el cuestionamiento, ¿es seguro ir a los espacios públicos? ¿Deberíamos cerrar los espacios públicos, los parques, los jardines? Bueno, estos resultados podrían ser la base para tomar decisiones. Por un lado, estamos viendo que la mayoría de los sentimientos reportados durante el confinamiento fueron negativos. Y al mismo tiempo, las personas tienen la expectativa de que la visita a estos espacios pudieran ayudarles a recuperar su salud física y emocional, ¿no? Entonces, bueno, en términos de estos resultados, pues podemos poner en ponderación esta contradicción o estos resultados contradictorios entre tener en el confinamiento sentimientos negativos y esperar del espacio público efectos positivos.